por todo lo que pasó, tú no lo ves perfecto. Pero vamos. ¿Por qué no? Explícame sí, una cosa que lo hacía él imperfecto. Nada más como se expresó, ¿entienden? En hablar, eso es una... Ya ahí ¿Cómo? Como se expresó con ¿Cómo? el desahogo, sí, con el desahogo que sintió. Ya eso una de esto, está sintiendo dolor, está sintiendo algo que no es perfecto. Algo perfecto, como lo tratan de interpretar la pelea. Primero no podía haber una enfermedad para ser perfecto. No, eso no es verdad. Gaby, ¿cómo te estoy? Oye, no venga a dar la interpretación que yo estoy queriendo dar. Te estoy diciendo como la interpretación que da el mundo de algo perfecto. Algo perfecto no puede estar enfermo para el mundo. No como lo que yo estoy diciendo. Por eso es que te estoy tratando de traer ese ejemplo para que nosotros veamos que tú puedes verla por ahí, persona, y uno la va a ver perfecta. Pero o mejor llega a la perfección que Dios está hablando. O mejor tiene esa perfección espiritual. Por eso te estoy diciendo que la perfección que habla la Biblia es una perfección espiritual. ¿Entiendes? No terrenal como lo que todo el mundo va a querer decir. Cuando la gente dice, nadie aquí es perfecto, estamos hablando terrenalmente, no espiritualmente. Terrenalmente, nadie es perfecto. Pero Santo tú eres mi Dios. Le damos gracias primeramente a Dios y a cada uno de los oyentes del podcast Los del Camino. Una vez más, dando otro podcast más, trayendo otro tema más. Y este tema sí que me gusta. Este tema, yo desde que venía hablando con mi cuñado y mi hermana que habían venido de Puerto Rico, han visto, yo venía hablando que se supone que este tema los tres estemos de acuerdo. Porque vamos a estar hablando de la obediencia. Y la obediencia es algo que nos necesita, como te digo, que cada uno de nosotros necesitamos la obediencia para poder alcanzar la salvación. Para poder tener esa fe y alcanzar la salvación. Pero antes de meternos ahí, me gustaría que nuestro hermano Gabriel leyera un texto bíblico y así poder empezar. Pero recuerden, suscríbese. Dale like y compártelo para que puedan entender todas las amistades de ustedes, poder conectarse con los del camino. Y si tú lo haces, te aseguro que me estás ayudando a predicar la palabra. Dale, compártelo antes de empezar para que así ellos también se gocen de este tema tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. A nuestro hermano Gabriel con el texto bíblico. No va a gastar verde, lo que va a gastar es un poquito de energía moviendo el dedo, moviendo el dedo. Un poquito de energía que con un vaso de agua eso se recupera. Eso ayuda de bueno, que esto es de gratis. Amén. Esto tú le das y lo compartes de gratis, no se te está cobrando. Compártelo para que me ayude a predicar. Es un chiste malo ahí para que se gocen. Ok, leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, y leemos la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. El que tiene mis mandamientos, repito, el que tiene, y esto es Cristo hablando, esto es Jesucristo hablando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Repito, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar un día más en este programa, mi Dios. Te pido, mi Dios, que pongas palabra en cada uno de nosotros, Señor, y que se pueda regar, Señor, este podcast por todas esas redes para que cada uno de los oyentes
puedan conocer o puedan buscar un poco más de lo que es la obediencia. Señor, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder hablar de esto, Señor, y te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. La obediencia, ay santo. Qué difícil se le hace al ser humano empezar a obedecer. Si nosotros nos vamos desde muy pequeño, tú ves que nosotros nos empiezan a enseñar desde bien chiquito que debíamos de obedecer a nuestros padres, que debemos de obedecer a nuestros padres, pero llega como a una clase, ¿entiendes? Un teenager más o menos, una edad del ser humano, que el ser humano deja de obedecer, no quiere obedecer. Si tú le dices, mira, vete por la izquierda, se va nada más por la derecha, solamente, Víctor, por no obedecer y por no sentirse, entiende, que lo están mandando. Ese es uno de los puntos que podemos hablar, porque el ser humano no se deja dirigir. Es bien difícil que el ser humano se deje dirigir. Entonces podemos, Dios le bendiga en esta parte, amén. podemos entonces delucir o investigar a qué se debe eso. Porque ni los mismos trabajos sociales, ni los psicólogos, siempre se hacen la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre que el ser humano es indomable? ¿O qué ocurre cuando llegamos a cierta edad o a diferentes lugares en donde lamentablemente el hombre no obedece? O sea, sabemos, ¿verdad? Yo sé que nosotros, los hijos de Dios, sabemos que pues, la palabra nos da unas indicaciones y pues es el pecado que está en nosotros. Lamentablemente el pecado que Adán nos heredó cada vez nos hace más difícil someternos, porque esa es la verdad. Sí, seguro. O sea, ahora, lo triste es, y él ahí ahora vamos a meter lo que dice la Biblia, lo triste es usted sabiendo y lo hace. Y ahí es donde se coge rico y esto se predica, se dice, se enseña y todavía la gente sigue con lo mismo. Aleluya. No, bueno, yo estaba buscando un poquito de información y la palabra obediencia cuando la traducen del griego al español, ¿verdad? Pues es más como que es una referencia a que la persona escucha, pero escucha al revés. ¿Entiendes? Es como que, sí, porque la palabra griega era se me olvidó, perdone. Pero la palabra griega, peitarquía, que es el significado que le dan en el latín es como que la persona oye, pero oye al revés. Es como si Dios le dice al hombre, haz esto, y la lógica del hombre le está diciendo, eso no va por completo. Mira la historia de los apóstoles, bueno, cuando todavía eran discípulos, y Jesucristo le dice a Pedro, brógamala adentro y tira la red. Y Pedro le dice, pero es que nosotros hemos estado pescando toda la noche. Santo, pero escucha esto. Mira, Jesucristo le dice a Pedro, brógamala adentro y lanza la red, ¿verdad? Ahora, el problema era que, según la historia, Jesucristo se había criado como carpintero. Él no era pescador. Ahí comienza la no primer problema, pero la primera situación. Sí, que se cuestionaron. Que un pescador que llevaba años pescando, ahora viene un carpintero a decirle cómo tiene que hacer su trabajo. Y Pedro dice, pero Señor, hemos estado pescando toda la noche porque esa era la tradición en aquellos tiempos en el lago, ¿verdad? Donde ellos estaban pescando. Tradicionalmente se pescaba por la noche y se pescaba cerca de la orilla. Ahora, Jesucristo le dice, no, vete más adentro y tira la red. Y Pedro le dice, por tu palabra.
no es que mi lógica me está diciendo que está bien, sino que por la palabra que está diciendo Sí, por lo que este tú hombre, que yo estoy reconociendo que es el Salvador, Sí. ¿verdad? Porque ya Pedro estaba comenzando a entender que Jesucristo era el Mesías, pues obedeció y recibió ¿verdad? Una bendición, Se le podemos dijo en decir. otras palabras, te voy a obedecer porque, entiendes, por lo que tú estás diciendo, pero yo no No hay creo. lógica, no hay lógica alguna. La palabra en griego es eso, es tú escuchas y aunque no tenga lógica, lo hago porque viene de Dios. Sí, te Que digo, es bien difícil porque le choca al ego a la persona, el orgullo de la persona. sí. Dice, no, es imposible que un carpintero le diga a un pescador cómo hacer su trabajo. El ego siempre está buscando en la forma del hombre de no, porque esto, no, porque lo otro. No, si el Señor lo dijo, eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios... Bueno, todo eso tiene que ver con la fe del hombre. Yo creo que... Sí, pero no hay fe si no hay obediencia. No, o sea, ahí voy. Ahí voy. Déjame ver cómo lo explico para que nos entienda, los radioyentes nos entiendan. La fe es lo que produce que realmente nosotros actuemos. La fe es lo que produce que la obediencia vaya, porque como estaría diciendo mi hermano Gabriel, si no hay fe, yo no lo voy a hacer. Fe, confianza. Y si vamos a ese capítulo nuevamente, esa historia, Pedro lo hizo por respeto al maestro. O sea, lo voy a hacer maestro con respeto, pero en otras palabras, lo mismo que dijo mi hermano. Sí, pero Pedro estaba nuevecito, ese Sí. es el asunto. Sí, no, Pedro estaba nuevecito, para ese tiempo Pedro todavía no conocía bien No, a pero con Jesucristo. todo y eso- Después de eso fue que lo siguió. Sí, pero exacto, porque ahí fue la lección. Pero con todo eso le guardé un respeto al maestro, aunque le digo, ¿sabe Seguramente. qué? O sea, hemos estado toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Pero está bien, ¿sabe qué? Por el respeto que te tengo a ti, pues voy a tirar la red por tu palabra. Y todo eso es una enseñanza. Pero muchas veces el hombre se le hace tan difícil creerle a Dios. Tan difícil. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un momento donde tenemos que ver para creer. Cuando la fe es todo lo contrario. La fe, yo tengo que creer antes de ver. Y ahí, pastor, yo creo que muchas veces, porque mira, los pastores, los líderes quieren lo mejor para los hermanos de la congregación. Y muchas veces no siguen directrices porque no creen. Vamos a ponerlo, es que no creen. Tú puedes decir que yo creo de boca, pero si tú no pones esa creencia en acción. Sí, pero en la historia donde gravita Sí, pero de la esto, él no obediencia va más creía. allá de Sí, que- él no creía. Pedro mejor no creía, pero Pero lo fue obedecía. obediente. Pero recuerden también que es otro tiempo. ¿Entiendes? Para ese Exacto, tiempo exacto. a ellos lo criaban diciendo va a venir un Mesías. Y ya Pedro lo había visto y ya Pedro había reconocido que él era el Mesías. ¿Entiendes? Ya Pedro había aceptado que él era el Mesías para poder seguirlo, porque después de eso es que lo sigue. Sí. Dejó familia, dejó todo por seguir a Cristo. Ya Pedro había reconocido que era el Mesías, ¿entiendes? Que era el enviado, y a él lo habían criado diciendo, va a llegar un Mesías. Para Pedro, yo me lo imagino, tenía que ser lo más grande, ¿entiendes? Todo lo que mis padres me han enseñado, los abuelos míos me han enseñado, lo que los abuelos de los abuelos le enseñaron a mi papá, y todo eso, ha llegado ese hombre, vamos a obedecerlo. ¿Entiendes? En estos tiempos, como tú estabas diciendo, no están viendo milagros, la iglesia no está viendo tanto milagro como antes y están como que dejando de creer, ¿entiendes? Y ahí está la obediencia, ¿entiendes? Cuando llega la obediencia a la persona es porque la persona ya tiene una vida espiritual más fortalecida. Mientras no se fortalezca en la vida espiritual, va a ser bien difícil que obedezcan lo que es la palabra de Dios, pienso yo. Sí, no, y es una base fundamental, pero la fe tiene que ver, va agarrado de mano con la obediencia, porque lamentablemente esto no se trata de lo que yo diga,
Entonces trata de mi acción. Mira, mi si acción. cogemos la historia de Abraham, Abraham iba a sacrificar a su hijo. Se cayó la luz. Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Entiendes? Abraham iba a obedecer. Déjalo así, no te preocupes. Abraham iba a obedecer. ¿Entiendes? Lo que Dios le había mandado. No importando que era sacrificar a su hijo. Eso era un acto de obediencia, pero de los más grandes que podemos ver en la Biblia. Ese es lo que... Ahí donde se graduó Abraham. En la fe. Por eso fue que le pusieron el padre de la fe, pero eso era una obediencia. Ahí sí tuve la obediencia. Ya tú sabes que yo voy a hacerlo. ¿Entiendes? Bueno. Porque la palabra de Dios nos dice que ellos cargaron hasta el fuego. Ellos cargaron todo, subiendo ese monte para arriba. ¿Entiendes? Con todo lo que necesitaba para hacer el sacrificio. Él iba completamente, ¿entiendes? Decidido a hacer el sacrificio. Ese acto de obediencia lo podemos ver. Si tomamos a Jonás, es lo contrario a la obediencia de que enseña Abraham. Jonás desobedeció a Dios y dijo, no, espera, yo para allá no voy a predicar. Yo voy a hacer lo contrario a lo que me están diciendo. Y eso nosotros lo estamos viviendo hoy en día bastante. Bueno, el asunto es que, según el texto que nosotros leímos, es que Jesús le dice que el que conoce sus mandamientos, ¿verdad? Cuando en Hebreo, yo lo estaba buscando, en el capítulo 5 de Hebreo, dice que Jesucristo, 5, 8, 9 hasta y 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ok? Estamos hablando de que todas las cosas que le pasa al hombre en la vida, poquito a poquito le va enseñando más cómo ser obediente. Entre más situaciones el hombre pasa, pues comienza a ser obediente. Es como cuando los niños, uno le dice, mira, no juegues con fósforo o un lighter porque eso quema. Y no es hasta que un niño que tiene la curiosidad de jugar con un lighter quema algo que él aprende que eso verdaderamente pasa. Lo mismo con los switches, ¿verdad? Dios, hermanos, cuiden, ¿verdad?, a sus hijos. Ahora estamos en el 2023, ahora hay más facilidad, ¿verdad?, para la seguridad. Pero en aquellos años antiguos donde no había tanta seguridad en los outlets y esas cosas así, los niños le metían cosas por ahí para adentro. Y cuando sentían el cantazo, cuando sentían el sufrimiento, ahí decían, ok, verdaderamente yo tengo que obedecer a que eso me hace daño. Ahora, el asunto es que nosotros como cristianos pues tendríamos que enfocarnos un poquito más en enseñarle a las personas cuál es verdaderamente lo que ellos tienen que seguir para alcanzar todo lo que Dios ha hablado. El libro de Deuteronomio te está hablando de que la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Eso es garantizado para todo hombre. Eso no es para cristianos, ni para gentiles, ni para impíos. Eso es para todo hombre. El que desobedece recibe un castigo, una maldición. Yo siempre digo que la palabra de Dios, mira, es que Jesús y Dios, ¿verdad? Cuando habla Jesús en el Nuevo Testamento, Jehová en el Antiguo Testamento, aquí cuando estamos leyendo el versículo 21, ¿verdad? Siempre la palabra de Jesús fue una palabra de concientizar, de enfrentar al hombre. Tú decides. Y una de las cosas que a Jesús no se le escapaba a la cosa era que Jesús jamás se contradijo. El hombre siempre ha vivido
Escuche, el hombre siempre ha vivido en una contradicción. Y usted que es pastor lo sabe, especialmente creyente. No tiene sentido, pastor. Pastor, usted me lo dice. No tiene sentido que un miembro de su congregación le diga a usted que ama a Dios por encima de todas las cosas y no venga a la iglesia. No tiene sentido que un hombre o una mujer que dice que le ha entregado su vida a Cristo, que ama la obra del Señor, y en la hora en el día del culto se vaya para otro lugar. No tiene sentido. Entonces, ¿quién es realmente? Entonces, por eso aquí Jesús le dijo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Eso tiene sentido. ¿Verdad que sí? Y será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Eso tiene sentido. Entonces, mira las instrucciones, la confrontación que Jesús le dice a la multitud o a la persona. Eso tiene sentido. Si tú haces lo contrario de eso y tú dices que eres creyente, te mientas a ti mismo. Amén. Por eso el mismo Jesús, la palabra dice, el que dice que ama a Dios y no lo ve, ¿cómo va a decir que ama al hermano, que no ama al hermano cuando lo ve, que aborrece al hermano? No tiene sentido. Tú no puedes amar a Dios que tú no lo ves, pero entonces tú aborreces a tu hermano que tú lo ves. Eso no tiene sentido. Porque el sentido es que tú no puedes amar algo que tú no ves. Okay. ¿Viste? Y aquí Jesús, la obediencia es algo grande. O sea, eso es lo que una vez yo digo, es que hay cosas que no tienen sentido cuando la palabra de Dios es tan clara. La palabra de Dios es tan clara. La palabra de Dios es tan clara con este texto bíblico. Ok, ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros llegamos a los textos bíblicos donde nos dice ser perfecto porque yo soy perfecto, ser santo porque yo soy santo, pero en estos tiempos se enseña que ningún hombre puede llegar a ser santo. Lo que pasa es que esa palabra, lo que pasa es cuando hablamos hoy que estaremos desobedeciendo a la Biblia y por eso vemos que ningún hombre es santo. No. Es la mala interpretación que le estamos dando a esa palabra de santo. La mala interpretación que le estamos dando a esa palabra de santo. La Biblia, bueno, Jesucristo. Sí, pero ¿qué es lo que tú le llamas santo? Porque la palabra también te dice que todos somos pecadores. ¿Entiendes? Que nacimos del pecado y somos pecadores. Perdona, Víctor, cuando la palabra habla es que tenemos que buscar esa santidad para poder llegar ese día que vamos a ser santos, pero hasta que Cristo venga a buscar su pueblo, no viviendo en este mundo de pecado. Porque si en la misma palabra nos dice que todos somos pecadores y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Ok, pero eso fue antes de la convicción. Ese es el asunto de esos textos. No nos queremos desviar allá, ¿verdad? Pero la Biblia te enseña que Jesucristo en Mateo capítulo 5, dando la predicación de las bienaventuranzas, cuando él está hablando del amor hacia los enemigos, él termina diciendo: sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jehová Dios, a través de su ángel, le dice al pueblo de Israel: hey, sé santo porque yo soy santo. Luego los apóstoles, el apóstol Pedro, enseña que Jesucristo le dijo a ellos que fueran santos, que fueran hombres separados para él. ¿Verdad? Porque eso significa santidad. Personas separadas para Dios. Eso significa santidad. Eso significa santidad. Personas separadas para Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú te separas con Dios, ahí entra lo que se conoce como la santidad, que es la conexión entre el Espíritu de Dios y tu Yo siempre he dicho Espíritu. que es una búsqueda de santidad. ¿Entiendes? Yo no lo veo llegando al nivel de ser santo. Yo difiero. Y lo de perfecto, pues tú sabes que no es la interpretación de perfecto que nosotros le damos, que perfecto
¿entiendes? Porque nosotros tenemos cosas que no son perfectas y Dios nos hizo perfectos, ¿entiendes? So, cuando buscamos el significado de realmente, ¿qué quiere decir cuando dice ser perfecto? ¿Entiendes? En cuestión del espíritu, de buscarle la vida esa espiritual para hacernos perfectos espiritualmente, pero tenemos miles de defectos. Son las cosas que de esto, y para santo también yo lo veo de esa manera, que es buscando una santidad, ¿entiendes? Que tú puedas vivir todos los días tratando de buscar esa santidad para tratar de llegar a ese... Yo lo defino, mire, hermano, ese es el problema cuando queremos definir la Biblia por palabras. No, pero sigas diciendo eso, di tu opinión, porque que si sabemos que todo el mundo piensa diferente. No, es que no deberíamos pensar diferente. Ok, ese es el porque problema. Ni la persona que se llama perfecto es perfecto, ni la persona que se llama santo es santo. Yo tengo un tío que se llama perfecto. Exacto, y yo conozco gente que se llama perfecto y gente que se llama santo, pero realmente es la santidad, ok, santidad. Víctor Ramos lo defino como una persona madura, y una persona madura es aquella persona que sabe distinguir o hacer referencia entre lo bueno y lo malo. Sabio. No. La Biblia habla de alcanzar la madurez de Cristo. La Biblia habla de alcanzar la madurez hasta llegar a alcanzar la madurez. Y la madurez, hasta llegar hasta la estatura de la perfección. Exacto. Te está enviando a llegar a ese nivel espiritual. Exacto. Y una persona que es madura, pero mira, una persona que conoce, que entiende, descendir entre lo bueno y lo, o sea. Pero, mano, Víctor, ¿cómo llega a esa madurez? Con una relación con Dios. Seguro con que una separación, pues. Seguro que sí. Pero si tú buscas, si miramos a Job, ¿verdad? Dios presenta a Job como un hombre perfecto, sí, ¿entiendes? Pero si nosotros vemos a Job sacándolo ¿entiendes? Sacándolo como del concepto de la Biblia, y tú ves un hombre como Job que pasó por todo lo que pasó Job, tú no lo ves perfecto. Pero vamos. ¿Por qué no? Explícame una cosa que lo hacía él imperfecto. Nada más como se expresó, ¿entienden? En hablar, eso es una... Ya ahí ¿Cómo? Como se expresó con el desahogo, sí, con el desahogo que sintió. Ya eso una de esto, está sintiendo dolor, está sintiendo algo que no es perfecto. Algo perfecto, como lo tratan de interpretar la pelea. Primero, no podía haber una enfermedad para ser perfecto. No, eso no es verdad. Gaby, oye, no venga a dar la interpretación que yo estoy queriendo dar. Te estoy diciendo como la interpretación que da el mundo de algo perfecto. Algo perfecto no puede estar enfermo para el mundo. No como lo que yo estoy diciendo. Por eso es que te estoy tratando de traer ese ejemplo, para que nosotros veamos que tú puedes verla por ahí, persona, y no la vas a ver perfecta, pero o mejor llega a la perfección que Dios está hablando. O mejor tiene esa perfección espiritual. Por eso te estoy diciendo que la perfección que habla la Biblia es una perfección espiritual. ¿Entiendes? No terrenal como lo que todo el mundo va a querer decir. Cuando la gente dice, nadie aquí es perfecto, estamos hablando terrenalmente, no espiritualmente. Terrenalmente, nadie es perfecto. Pero voy a ir, me interesa esa historia. Vamos, la Biblia lo describe. Seguro. En el versículo 1. Ahora, hay una razón, y la podemos discutir aquí, la razón por la cual la Biblia describe a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre vivía con un temor, con un temor o un miedo de que le ocurriera algo a él. Que por eso dice la Biblia que él hacía sacrificio por él y por sus hijos, por si acaso. El mismo Dios, cuando se lo presenta a Satanás, le dice, no ha considerado a mi siervo. O sea, Job era una persona distinta a los demás en su estilo de vida, en su forma de hacer las cosas, en su forma de ser. Era un hombre
que él en todo lo estaba, bueno, el mismo Satanás le dice, pues seguro que no lo voy a hacer nada. Si tú lo tienes todo cubierto, si tú lo tienes, exacto, tú lo tienes todo cubierto. Por eso. Por la perfección que estaba viendo Satanás, lo estaba viendo con las cosas que tenía, como que vivía rico, que vivía bien, que Dios lo estaba pero para mí, supliéndole ahí. Sí, pues, exacto, pero él se ganó eso, como dijo mi hermano. No, yo no digo que no. Cuando hay una relación con Dios, dice que era apartado del mal. Eso exacto. Todo. Cuando hay una relación con Dios. Eso es lo que yo hablo de que eso es perfecto. Entonces Dios y noble, pero Dios. Nos fuimos de la obediencia. No, pero estamos ahí. Terminó. Dios tiene. Si termina la historia, enseña que Dios tiene el compromiso de guardarnos, de cuidarnos, de protegernos, como estaba Job. Y Job fue ese. Yo creo que eso es un ejemplo de un hombre perfecto. Las calamidades que pasó Job no fue porque Job se la buscó. Simplemente Dios sabía a Jehová y Dios sabía que Job podría cumplir. Porque en otras palabras, ese es el gallito de Dios. O sea, bien claro. Pero como yo veo lo que es la perfección, ahora mismo en la gracia, es la madurez. O sea, usted tiene una madurez, usted lleva un tiempo en el Evangelio, usted conoce la Escritura, usted sabe lo bueno y lo malo, usted sabe distinguir entre el bien y el mal, usted tiene una relación con Dios, como leímos, tú guardas los mandamientos, pues mire, no hay ninguna excusa para usted no ser perfecto, no hay ninguna excusa para usted no ser santo, no hay ninguna excusa para usted cometer pecado, porque usted conoce. Entonces, a eso es que yo, en mi opinión, yo me refiero. Pero de santidad, de no hacer nada, es ninguno. Todo el mundo, estamos en este mundo todavía, y mientras estamos en este mundo, pecamos. O sea, pecamos con la mente, pero qué bueno es Dios, ¿verdad? En nuestra misericordia nos da la sabiduría de pedirle perdón a Dios para adelante. Sí, y como estaba diciendo Gabriel, la perfección y todo lo que Dios lo presenta a él es porque Dios ya sabía que él era un hombre obediente. Entiende que él obedecía a lo que Dios le había. Exacto. Pero las personas que no obedecen, ¿tú crees que es porque no saben por qué deberían de obedecer? Como que dicen, yo no obedecer si yo no sé por qué él me está mandando, si yo mandándolo como pastor a hacer algo y diga, no, tú sabes que yo no voy a obedecer porque es que yo no sé por qué me está mandando a hacer eso. Exacto, es como empezamos diciendo que la palabra en griego es escuchar al revés. ¿Entiendes? Porque tú le estás diciendo a esa persona, ¿verdad? Vamos a poner, sigue el mandamiento de congregarte, porque el hermano Víctor lo autorizó. Ya. La Biblia enseña, ¿verdad?, que la iglesia comenzó a practicar lo que se conoce como la congregación, como congregarse para todos unidos, buscar el Espíritu de Dios, buscar esos momentos, ¿verdad?, agradables ante Dios, y que cada uno de nosotros, ¿verdad?, estuviéramos en ese amor mutuo, que es lo que da el Espíritu, ¿verdad? El libro de Hebreos, cuando dice, hey, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, está diciendo, hey, tienes que tener ese cuidado de saber cómo está tu hermano. Cuando yo me estoy congregando, yo no solamente estoy viniendo para adorar a Dios, yo vengo para ver cómo están mis hermanos en Cristo, para orar, ayunar, si hay alguna oportunidad de ayunar, para hacer todas esas actividades espirituales en las cuales nos van a llevar a una obediencia a Dios. Mira, cuando el hombre no entiende lo espiritual, siempre va a rechazar la obediencia. Siempre. Cuando el hombre no entiende lo espiritual, siempre va a rechazar la obediencia. Porque viviendo en la carne, el hombre, como dice la Biblia y habló nuestro hermano Víctor, el hombre va de continuo hacia el mal. El hombre va de continuo hacia el mal. Pero cuando nosotros recibimos
el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que dice la Biblia que Cristo lo dejó para que fuera nuestra guía. Él nos guiará hacia toda verdad y toda justicia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, de guiarme hacia toda verdad y toda justicia. Ahora, cuando yo escucho algo de mis pastores, y eso yo lo aprendí a cantazo limpio. Cuando yo escucho a los pastores, aunque yo no estoy de acuerdo, yo lo obedezco. Es que hay que hacerlo. Porque yo entiendo que lo que ellos me están diciendo es para mi ayuda espiritual. Y ellos le darán cuenta a Dios. No de que ellos le darán cuenta a Dios. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que ellos me dieron esa palabra de exhortación para que mi vida espiritual crezca. Y aunque yo no la entienda en este momento, yo la obedezco. ¿Entiendes? Y lo digo que lo pasé con muchos dolores porque han hablado de mí mucho por esa forma de la que yo era. Pero poquito a poco Dios fue enseñándome y le doy la gloria a Dios que ahora los tiempos son diferentes. Yeah. Ahora yo los obedezco, callo y empero en Dios y siempre Dios da a lo último la razón. Sí, no, y siempre la obediencia es algo, y siguiendo esa línea. Porque va a doler. Aquí No. le dice a Cristo que Cristo padeció. Sí, La obediencia trae sufrimiento, Mira, trae dolor. Y algunas veces pasan, y ustedes como seres humanos que somos, y no le quitamos ningún mal a los pastores, pero los pastores también son humanos, y muchos se equivocan, y más siempre se equivocan, porque igual que nosotros, nos equivocamos todos. Pero con todo y eso, algunas veces hasta te juzgan mal o dicen, pero déjame decir mi punto de pensamiento, pero siempre yo digo, siempre es nuestra responsabilidad como creyentes someternos al pastor, a nuestros líderes, someternos, porque en eso estamos, ¿sabes? Hay que someternos, jamás ni nunca podemos faltar el respeto. Y el ejemplo bíblico que está en la Biblia es el de David y Saúl. David dijo, que yo que haga al ungido de Dios. Y David sabía que Saúl estaba mal. David sabía que Saúl estaba buscando para matar. Y lo estaba buscando matar injustamente, pero con todo y eso, ¿qué pasó? Él siguió la obediencia. ¿Viste? Cuando algunas veces seguimos la obediencia, porque Dios nunca te va a ti a hacer caer mal. Porque algunas veces, mire, mi hermano, en mi vida yo he pasado por tantas, pero siempre me he sometido al líder. Y yo sabiendo muchas veces que el líder está mal, porque lo es mal, pero es mi líder. Y sabe que yo lo sigo, porque al fin y al cabo, como yo dije, al fin y al cabo, los pastores son los que le tienen que dar cuenta a Dios por el rebaño que le ha entregado. Y eso es así. O sea, hay que someternos. Ahora, a lo que estaba diciendo, para entrar un poquito sobre el punto de seguir en la obediencia, que muchas veces nosotros como creyentes, mira esto que es sencillo. Cuando hablamos de no dejemos de congregarnos mucho tener costumbre, mira qué sencillo, pastor. Si yo tomo la decisión de ser miembro de su congregación, yo me tengo que someter ante las estipulaciones y normas establecidas por la congregación en la cual yo pertenezco. Y no estoy hablando de nada de Dios. Sí, son normas y reglas. Son normas y reglas. Y si una de esas normas y reglas dice que los días de culto son 3, santo, métete por ahí. Créame que yo, si yo acepté, y esto no es compromiso con Dios, mira, vamos a dejarlo espiritual afuera, que ahí donde está la situación. Dios entiende, sí, pero tú no te comprometiste con Dios, tú te comprometiste con el pastor y esa organización, de serle fiel a esa organización.
ya ellos, y yo lo cumplo con eso. Ya, yo estoy desobedeciendo. Cuando Y mira qué sencillo es, y estoy hablando, mira qué sencillo la gente le falla a Dios y le falla al líder. Porque mira, y no que seamos, porque no todo el tiempo vamos a estar ahí, pero yo siempre le digo, si usted no va a poder llegar, avísele a su líder, No, que avísele al pastor. una de las cosas que la norma Es entiende obediencia, que papi. la obediencia trae es el amor hacia tu prójimo, ¿entiendes? Uno de los mandamientos que mandó Dios, que mandó Jesús, a que sigamos, ¿entiendes? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el hermano va a faltar, ¿verdad? Porque por una razón u otra tú siempre vas, aunque sea un día, vas a tener que, ¿entiendes? Falta, o un día te enfermas o Igual algo. que el trabajo, tú falta un día o 2 días. Qué difícil es tomar el teléfono y llamar al pastor y decirle, pastor, no voy a poder llegar hoy por tal razón. ¿Entiendes? No llama y el pastor se queda preocupado y vienen miles de pensamientos. Y eso estaba hablando yo con mi cuñado y mi hermana, que le está diciendo, mira, ¿entiendes? El día que, porque él empezó a trabajar de noche, y el día que tú no puedas ir, pero por lo menos llama al pastor. ¿Entiendes? Porque es que los pastores se preocupan y se quedan pensando y vienen miles de pensamientos a tu mente. ¿Qué estará pasando? ¿Estará desanimado? ¿Estará enfermo? ¿Entiendes? ¿Le pasaría algo? ¿Tiene un problema? Algo. Siempre vienen miles de pensamientos y hay una preocupación en el pastor porque ama a la oveja. La obediencia de algo que tú fuiste quien alzaste las manos, tú fuiste quien te comprometiste a ser parte de una congregación, hace que yo llame a mi pastor. ¿Entiendes? Hace que yo llamaba a mi pastor y decía, no voy. ¿Entiendes? No voy, pastor Jason. Al principio me metía a unos embustes grandes, pero cuando fui entendiendo y fui aprendiendo que la obediencia va primero y que entiende que diciendo la verdad, que yo soy un hombre completo, hecho y derecho, que por yo decirle la verdad a mi pastor no es que me va a regañar, o no es que a lo mejor me da un consejo, mira, porque Gamaliel está faltando mucho, o mira, Gamaliel está, ¿entiendes? Pero llame, porque la obediencia es algo bien importante. Mire, aunque para no diga, no no tengo ganas de ir, pero lo dijiste. Exacto. Igual, y te digo, sin sacar lo espiritual, si podemos sacar lo espiritual, nos comprometemos en nuestro trabajo. Papi, eso es obediencia. Nos sometemos a un supervisor, nos sometemos a una compañía. A todo, al compañía, doctor. a un club. ¿Cómo el doctor lo obedecemos? ¿Ah? No podemos ayunar, ¿verdad? En la iglesia. Y ponemos 1000 pretextos porque no podemos ayudar. Pues es que yo necesito beber una taza de café, pastor. Pastor, es que yo bebo pastillas, ¿entiendes? Y no quiero ir así. Y ponen miles de excusas para no llegar a un ayuno. Pero por su salud, el doctor le dice, tienes que venir en ayuna para poder sacarte la sangre, y se quedan en ayuna, obedecen O te vamos a hacer doctor. el examen de la Sí, y obedecen al doctor, ¿entiendes? Porque está, pero al que te dio la vida, se hace bien difícil Lo que pasa es obedecer. que lo conocen más al doctor que a Dios. Mira, sí, eso es. Sí, Conocen seguro. más al doctor cuando entran a la oficina, ven los certificados y ven todo, y ven que Como Dios no lo él ve. estudió para aquí y para allá, ¿verdad? Mira, algo que me trajo curiosidad cuando estaba hablando nuestro hermano Víctor de la historia de David y Saúl. Yes. El asunto era que la ley le enseñaba a los judíos, y a esta ocasión a David, que no podía tocar a un ungido de Jehová, ¿verdad? La reverencia que David le tenía a la ley de Dios hacía que no le hiciera daño al rey, ¿verdad? La obediencia. La obediencia era esa, la obediencia era que había una ley dada por Dios, que fuera el que fuera, no lo podía tocar. Otra de las enseñanzas que nos da la Biblia acerca de la obediencia es cuando Cristo sanaba a los leprosos. La Biblia enseña que cuando el leproso era sanado, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote diera el ok acerca de la sanidad. Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando sanaba a un leproso, le decía, ve donde
al sacerdote. Obedeciendo la Preséntate ley. al sacerdote. Ser Obedeciendo la ley. obediente a la ley. A la ley. No importando que yo te sané, no importando que yo soy la vida, no importando que yo soy el Hijo de Dios, dice la Biblia que Cristo padeció y aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Otro de los ejemplos que podemos tomar de la obediencia de Cristo era cuando los impuestos, ¿entiendes? Que él le dijo a Pedro, mira, vete, paga los tuyos y paga los míos y paga los tuyos también. Ajá. Enseñándole a los discípulos que tenían que obedecer, ¿entiendes? A las leyes terrenales también, ¿entiendes? Y ese es uno de los puntos que a veces nosotros miramos, que a veces la crianza de la persona, porque a esos judíos, a esos árabes, a esos musulmanes, ¿entiendes? A esas personas que tú Del ves, oriente, sí, personas orientales. lo educan de una manera que ellos obedecen de una manera terrible. Y vienen a este país y siguen con la obediencia. Yo miro al que tiene la tienda al lado de mi barbería. Y ese hombre puede ser, son las 12 del mediodía. Él pone a su esposa, a su hijo, pone a su primo, pone a cualquier otra persona a atender la tienda. Él pone un paño en el piso y se tira delante de todo el mundo a orar allí. Porque tiene una obediencia a algo que le enseñaron. A lo que él cree. Sí, por eso. Porque se lo enseñaron. Y Él mire- cree en eso porque se lo enseñaron desde chiquito. Exacto. ¿Entiende? Le enseñaron eso desde chiquito. Y nosotros que tenemos, ¿entiende? Que decimos que tenemos la verdad, no que decimos que tenemos la verdad, que la afirmamos que tenemos, ¿entiende? A veces se nos hace bien difícil obedecer. ¿Entiende? A lo que nosotros mismos nos comprometemos con Dios, ¿entiende? Porque nos comprometemos con Dios y pues hace bien. Bueno, Ponemos todo primero que Dios, todo. Obedecemos al doctor, obedecemos al trabajo, obedecemos, ¿entiende? A los biles. Ay, bendito. Pues, la Biblia dice, pastor, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y qué difícil es decir, ahí vamos a estar y no llegamos. Y no llamamos tampoco. No, ahí vamos a estar. Y eso deja mucho que decir del hombre y la mujer de Dios, porque realmente es la obediencia, ¿no? La obediencia envuelve mucho al creyente y es uno de los problemas bien grandes que tiene actualmente los pastores. No hay una consideración por los líderes. No hay. Porque yo veo, si al líder que yo sigo me tienen que dar ejemplo. O sea, Sí, pero ese problema siempre va a haber, porque No, ese era un problema pero de no la debería, iglesia. pero no debería. Pero desde el comienzo de la iglesia vemos ese problema de que ¿verdad? Los apóstoles en algunas ocasiones pues se quejaron de que de las personas no querían seguir las ordenanzas. Pero ¿verdad? no debería. Ok, pero... Porque muchas veces la justificación del hombre, y perdona, el hombre, es que soy humano, es que estoy cansado. Sí, pero la Biblia me dice Lo que pasa es que No, el por eso hombre mismo hay que iba a desobediente, llegar, porque lo que irresponsable. pasa es que se está malinterpretando lo que es obediencia y sacrificio. Un sacrificio no es obediencia, porque Jesucristo dijo, o Dios dijo, ¿verdad? Que Él quería obediencia y no sacrificio. Sí, eso es entendible. Si obedecer algo que te mande No es un sacrificio, es un agradecimiento a lo que Dios hizo por ti. Yo encuentro que una persona que es desobediente es irresponsable. Anda, seguro. Bueno, sí, llega un poco la Sí, la irresponsabilidad, porque no estás Eh, siendo responsable con lo que tienes que ser Es obediente. que eres irresponsable. ¿Entiendes? Y lo vemos demasiado de Llama, si no por él, llama, si no por él, te llama. Dios nos manda, la Biblia nos enseña, aquellos que no están escuchando, porque usted sabe hacer obediente, y la obediencia. Y no es solamente venir a la iglesia, porque estamos tomando eso de ejemplo, pero No, en hay la mucho. palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, aprender los mandamientos de Dios y seguirlos es bien importante. Algo bien interesante cuando ustedes hablaron al principio de Abraham. Escuché esto que cuando ustedes estaban hablando me estaba llegando, pero Del sacrificio de el Abraham. sacrificio de Abraham. Ok.
la historia, la Biblia enseña de que Abraham hizo unos negocios con un rey llamado Amalek. Y después de terminar esos negocios con Amalek, dice la palabra de Dios que él hizo un altar. Sembró un tamarisco, un árbol, y en ese árbol él hizo un altar, y ahí él hacía los sacrificios, ¿verdad?, que ellos estaban acostumbrando a hacer a Jehová Dios. Cuando Dios le dice, mira, coge a tu hijo y sacrifícalo, ¿verdad?, en holocausto. Pero tú tienes que ir al lugar donde yo te diga. Y Abraham salió sin saber a qué monte era. Pero él tenía un altar ahí al lado de él. Pero sin embargo, él tuvo que ir a otro lugar. Obediencia. A hacer un sacrificio que él no podía hacer ahí. Exacto. Hay ocasiones que nosotros pensamos, no, pero es que hasta aquí yo puedo llegar. Dios te dice, no, tienes que hacer esto. Y tú dices, no, yo voy a llegar hasta esto. Porque hasta eso es lo que yo puedo. No, estás desobedeciendo, estás escuchando al revés. Porque si Dios te dice que tú puedes ayunar 3 días, es porque tú puedes ayunar 3 días. No pienses que tú solamente puedes ayunar 1, porque la medicina dice esto, porque la medicina dice lo otro, porque para aquí, que para allá. No. Si Dios te dice, haz esto, es porque... Sí, ahí entra la obediencia y la fe. Exacto. ¿Entiendes? Que tiene que ir, sí, tiene que ir de mano a mano. No, ya llegamos. Y algo bien, esto que dijo hermano Gabriel es bien importante porque es la confianza. Es la confianza. O sea, que si yo confío en Dios, obedezco a Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Lo que hay que esforzarnos más para hacerle fiel a Dios en los mejores momentos. Y hacerle caso. Si Él dice eso vamos, es. Y vamos a culminar con una exhortación. Y realmente amén. No es que estamos... simplemente hemos traído muchos puntos de vista, mi hermano que nos está escuchando en la podcast. No es que nosotros vivamos en una vida de perfección y que lo sabemos todo, pero al igual que usted, ¿verdad? También nosotros nos esforzamos para obedecer a Dios y seguir sus mandamientos. Algunas veces nosotros decimos cosas aquí, muchas veces pues no se dicen, pero son verdades. Y aquí cuando estaba pues compartiendo con mi pastor, mi amigo, muchas veces la gente no tiene consideración de las preocupaciones de los pastores, de tantas cosas que ellos tienen que lidiar en su núcleo familiar, en su entorno alrededor, más con los miembros de la congregación. O sea, que muchas veces no toman eso en consideración porque el pastor es humano, el pastor se cansa, el pastor se preocupa, el pastor no es un Superman, es el hombre que Dios llamó para ese ministerio, pero también le da hambre. Llegamos ya a la hora. Dios le da la fuerza. No, pues seguro que ya sí. Llegamos a la hora. Recuerden que ningún mandamiento es demasiado de pequeño ni de demasiado de grande. Exacto. Todos los mandamientos de Dios que Dios nos dejó son iguales y todos lo podemos obedecer. Obedezca la palabra de Dios para poder vivir una vida en paz y una vida mejor. Dios le bendiga y hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios bendiga.